Tengamos todos un muy buen día, amigos, hermanos que nos hacen el favor de acompañarnos en esta ocasión, en este canal de nuestra primera iglesia bautista de Monterrey. Dios nos bendiga a todos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias porque eres bueno con nosotros, porque manifiestas tu misericordia y tu bondad cada día, Señor, y es lo único que nos mantiene, lo único que nos anima, lo que nos sostiene. Y alabamos tu nombre y lo bendecimos, Señor, dándote gracias por esta oportunidad de compartir alguna reflexión sobre tu palabra con las personas que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos. Padre, gracias por todo, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú quieres que nosotros vivamos y aprendamos. Sé con nosotros siempre, Señor, perdona nuestras faltas, te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros nos acercamos a estas fechas del mes de diciembre, continuamente recordamos, traemos a nuestra memoria una serie de pasajes bíblicos o que la gente cree que son bíblicos, pero esta época nos mueve a cierta reflexión. Así es que, bueno, aprovechemos esta oportunidad de reflexionar lo que quizás a lo largo del año no lo hemos podido hacer y veamos algo de lo que la palabra nos dice acerca de la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Si nosotros nos vamos a las profecías, concretamente a la profecía del profeta Isaías, podemos ver que él está anunciando el nacimiento de un niño, eh, alguien que cambiaría el rumbo de la vida en esta tierra y de la vida de todos aquellos que nos hemos acercado para presentarle nuestro corazón, pedirle perdón por nuestros pecados y pedirle que habite en nuestro corazón. La profecía de Isaías, allá en el capítulo 9, dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y hablemos de este término en el cual se le adjudica esta cualidad al Hijo de Dios, a Jesucristo, porque esta profecía precisamente habla de eso, del nacimiento de Jesús aquí en la tierra, príncipe de paz. Y cuando nosotros nos enfrentamos a este término, a esta frase, pues debemos entender que el hecho de que Él venga y con esa investidura de ser un príncipe de paz, establece y señala una voluntad de Dios para con cada uno de nosotros los seres humanos. Porque desde esta circunstancia de ver las cosas a lo lejos, de establecer un vínculo de fe, que es cuando nosotros vivimos una profecía, pues entonces nosotros nos damos cuenta que esta es la voluntad de Dios, que haya paz entre nosotros. Envía a su Hijo en ese sentido, a establecer la paz. Pero más adelante nosotros, cuando en el Evangelio eh, leemos acerca del nacimiento de Jesús, vemos que se ratifica este deseo, se confirma esta voluntad de Dios para cada uno de nosotros, de que haya paz en la tierra. En Lucas 2 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres. Entonces nosotros ya vamos aquí, nosotros a través de la Escritura, aprendiendo que este deseo de paz por parte de Dios para con nosotros los seres humanos nos habla de esa buena voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Es decir, el Padre extiende su mano hacia esta humanidad fallida, llena de pecado, y bueno, no le importa esta circunstancia, la pasa por alto, la conoce, la sabe, no la ignora, pero no es obstáculo para que Él establezca ese vínculo con cada uno de nosotros, para que Él establezca ese vínculo contigo. Existe esa buena voluntad para ti y para mí. Y existe esa buena voluntad de que exista la paz en esta tierra. Porque si bien es cierto, ¿verdad?, que Jesús viene a establecer esa paz, ese vínculo de paz que había sido roto por el pecado, y es roto por el pecado, pues entonces en este sentido, esa buena voluntad de parte de Dios a través de Jesucristo, a través del sacrificio de Jesucristo para cada uno de nosotros, es la oportunidad que tenemos nosotros para volver a estar en armonía con nuestro Padre Dios. Si bien el pecado nos separa, Jesús en su sacrificio, en la sangre que derramó en la cruz, establece ese nuevo vínculo de paz a través del sacrificio único y perfecto. Ya no hay necesidad de más sacrificios, porque Dios sabe la clase de personas que somos, y a pesar de que Él nos conoce íntimamente, por más que nosotros queramos disimular o aparentar otra cosa, Él nos conoce y sabe cómo somos. Por eso la Escritura es clara y dice allá en la carta a los Romanos que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, este es el vínculo de paz. Esto es la labor del príncipe, de un príncipe de paz. Esta es la buena voluntad para con los seres humanos aquí en la tierra. Es decir, al restablecer ese vínculo roto por el pecado, que nosotros sufríamos, experimentábamos hacia nuestro Padre Dios, pues entonces Él está asegurando la paz perpetua en el cielo. Esto es claro y esto es algo que nosotros debemos de ver, y entonces al reflexionar, alabar el nombre de Dios por la misericordia y la bondad que muestra para cada uno de nosotros. Así se restablecía ese vínculo de paz que nos echaba de gozar eh, eh, esa comunión con nuestro Padre Dios. Él sabía que nosotros éramos pecadores y aún así Él quiso morir por nosotros en la cruz. Él quiso sacrificar y derramar su sangre para que nosotros tuviéramos acceso directo al Padre Dios a través de Jesucristo. No por nuestros méritos, dice la palabra del Señor, sino por la gracia. Leemos allá en la carta a los Efesios, por la gracia de Dios expresada a través del sacrificio de la muerte de Jesús en la cruz y posteriormente su resurrección, porque Él entonces nos enseña y nosotros experimentamos y aprendemos que Él ha vencido a la muerte. Y fíjense, esta nueva calidad de vida que ofrece la relación con Dios a través del sacrificio de Jesucristo, nosotros podemos verla y podemos confirmarla leyendo la carta a los Efesios en el capítulo 2. Pudiéramos leerlo todo porque es muy bonito leer este capítulo, pero centrémonos en los versículos 14 y 15, porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno. Él es nuestra paz, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Este compromiso de pacificar, este compromiso de que todo esté en armonía entre los seres humanos y Dios, tiene resultados tanto, ¿verdad? Teológicamente hablando, en el hecho de que nosotros podamos habitar y contemplar la majestuosidad de Dios, porque así dice su palabra. Pero cuando Jesús sabía y comunica a sus discípulos el hecho que Él va a dejar esta tierra, Él nos dice que nosotros no debemos de estar preocupados porque va a enviar a un consolador. Es decir, está hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a permitir que nosotros, por la misericordia de Dios, experimentemos los frutos del trabajo en cada uno de nosotros. Bueno, esto es posible solamente si tú y yo dejamos que el Espíritu trabaje en nuestras vidas. Es decir, no lo contristamos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no lo arrinconamos, lo ponemos triste, lo dejamos de funcionar en nuestras vidas. Por eso la exhortación es de no contristar al Espíritu, para que el Espíritu pueda fructificar en la vida del creyente aquí en la tierra. Nosotros ya tenemos asegurada la salvación. Esto no lo vamos a perder, porque este es el compromiso inquebrantable y de buena voluntad para con cada uno de nosotros, y lo podemos leer en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este vínculo pacificador, este vínculo de paz, no perecerá jamás. Nosotros que hemos confiado en ese vínculo a través del sacrificio de Jesús, no podemos ser apartados de la mano de Dios, porque esto no es algo que dependa del ser humano, sino que es algo que viene directamente de lo alto. Es don de Dios. No por obras, dice la palabra del Señor, para que nosotros no pensemos que es gracias a nuestras actitudes o nuestras capacidades que tenemos acceso a ese vínculo que Jesucristo ofrece. Tú y yo, como ovejas de Dios, escuchamos la voz y Él nos conoce, es decir, Jesús nos conoce, y nosotros seguimos la voz del pastor, la voz de Jesucristo. Y Él nos ha dado vida eterna, y esto, porque es Él que nos da esta vida eterna, permite que nosotros no perezcamos jamás, ni seamos arrebatados de la mano de Dios. Por lo tanto, este deseo expresado en llevar la paz se mantiene inalterable. Esta promesa la podemos leer y la podemos confirmar nosotros en el Evangelio de Juan capítulo 14. Jesucristo lo dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Es una paz diferente, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que va más allá de lo que tú y yo podemos entender. Por eso mismo, como es una paz totalmente ajena al conocimiento humano y lo rebasa, pues entonces nosotros debemos de permanecer tranquilos. Por eso Jesús dice: no se turbe tu corazón ni tengas miedo, porque es una paz diferente, una paz única, una paz que viene de lo alto. Este es el deseo perpetuo e inalterable del Señor, de que nosotros vivamos de manera diferente a través del sacrificio de Jesús, cuando lo aceptamos en nuestra vida, porque el sacrificio de Jesús ahí está. Pero ¿qué has hecho tú con él? ¿Qué hacemos nosotros con ese sacrificio? Quizás tenemos el conocimiento, pero necesitamos experimentar ese nuevo nacimiento para nosotros poder entender y vivir la paz verdadera que da Jesucristo. Y entonces, una vez que el Espíritu habita en nosotros,
Fíjate, está la bondad y la magnificencia y el amor del Señor para cada uno de nosotros, que Él permite que este Espíritu dé frutos en nuestra vida. Y ese fruto del Espíritu es único, porque es así dice la palabra del Señor, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Quizá tú lo sabes de memoria: paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la palabra del Señor confirma: contra tales cosas no hay ley, porque esto va más allá de lo que el género humano puede pensar, hacer o establecer. Y ahí está la paz. Es el fruto del Espíritu trabajando en la vida del creyente. El creyente ya tiene asegurada la paz con Dios en la eternidad. Pero aquí el fruto del Espíritu le permite experimentar, porque produce paz en la vida del creyente, el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vivimos de esta manera, ¿verdad?, somos impulsados a vivir de manera diferente. Cuando vivimos de la manera que Jesús quiere, nosotros somos impulsados a hacer las cosas como no las hacíamos antes. Y tenemos esta exhortación por parte del apóstol Pablo allá en la carta a los Efesios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la fe. Es decir, que nosotros debemos ser agentes de esta paz. Ya que hemos recibido la paz del Señor en nuestra vida, pues nosotros debemos de preocuparnos, de estar ocupados, porque este vínculo de la paz se guarda en la unidad del Espíritu, tanto en nosotros como en aquellas personas que están cerca de nosotros. Solícitos, es decir, prestos, es decir, ocupados en que eso se lleve al cabo. De esta manera, ¿verdad?, el fruto del Espíritu, al nacer en la vida del creyente, conforma una nueva relación con Jesucristo. Y si bien es cierto que Jesús nos dice que allá en el Evangelio de Juan nos dice que vamos a tener aflicción en este mundo, y Santiago habla de que pues nosotros podemos experimentar diversas pruebas, la palabra del Señor nos dice que por nada estemos afanosos. Dice la palabra de Dios en la carta a los Filipenses capítulo 4: por nada estéis afanosos, es decir, preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué te preocupa a ti? ¿Qué te atormenta? ¿Qué te agobia? ¿Qué nos agobia a nosotros? Pues entonces acerquémonos conforme a esta instrucción clara que da la palabra del Señor, de que no estemos nosotros estancados en el temor y en el afán, sino que le llevemos a Dios nuestras peticiones con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y entonces dice la palabra del Señor: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esto es que nosotros vivimos esta nueva realidad a través del trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. No es un proceso de magia, no es un proceso humano, no es un proceso que yo pueda declarar o establecer, porque viene directamente de lo alto. Rebasa totalmente el conocimiento humano y aún los deseos del ser humano. Porque esto es para todas las personas, no para unos cuantos. Todas las personas que se acerquen al poder de Jesucristo tienen ese vínculo de paz a través de la relación, a través de abrir su corazón a Jesucristo, pedirle perdón por sus pecados y que habite Él ahí. Esta es la promesa del Señor y este es el mensaje de paz que el Señor quiere que nosotros vivamos, recibamos, vivamos y compartamos con las personas. En esta época y en toda época del año. Pero si en esta época algunas personas tienen un poco más de sensibilidad hacia el mensaje de salvación, pues compartamos este mensaje. Él vino a darnos paz, porque Él es el príncipe de la paz. Dios te bendiga, gracias por escucharnos y Dios mediante nos veremos más adelante aquí en estas plataformas sociales de nuestra primera iglesia bautista de Monterrey. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo
por esta oportunidad de leer tu palabra, esta bendición que nos da de encontrar tu deseo de que vivamos en paz con nosotros mismos, con nuestros semejantes, y que llevemos ese vínculo de paz que tú en tu misericordia y tu bondad nos diste a todas las personas que conozcamos. Gracias, Señor, por todo. Gracias por ese sacrificio. Gracias por tu iglesia. Agrádate de nuestras vidas y siempre ten misericordia de cada uno de nosotros. Alabamos tu nombre y lo bendecimos y te pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios nos bendiga y nos cuide a todos.